en el que decías que Evo Morales, que hizo caer el sistema por 23 horas la noche de las elecciones y luego se proclamó milagrosamente ganador en primera vuelta, renunció a su cargo y denunció un golpe lo pones entre comillas, y preguntas, y es una pregunta que me parece muy pertinente en este momento, pero ¿no fue él quien dio el golpe? ¿Qué me dices de esta pregunta y cuál sería la respuesta? Andrés, bienvenido. Hola Rafael, gracias por tenerme aquí. Rafael, bueno, es tal cual lo decía en ese Twitter, porque hay, creo, de parte, por ejemplo, del gobierno de México, del presidente electo argentino Alberto Fernández, una defensa selectiva de la democracia. Porque cuando Evo Morales detuvo el sistema, se le cayó el sistema supuestamente por 23 horas, no ganaba en primera vuelta, y de repente, milagrosamente, todo cambió la tendencia, y cuando se volvieron a dar los resultados, estaba ya muy cerca de proclamarse ganador en primera vuelta. México, el presidente electo de Argentina y varios otros lo apoyaron. Entonces apoyaron un fraude, y después de que la OEA mandó una misión electoral de 92 expertos electorales, dictaminó que la elección no era válida, siguieron apoyando a Evo Morales, y después cuando Evo Morales pidió una auditoría de la OEA, y fue una auditoría de otro equipo, de 30 expertos diferentes, y también dictaminó de que esta elección había sido fraudulenta, siguieron apoyando a Evo Morales. Entonces hay una defensa selectiva de la democracia. Cuando les conviene es un golpe y cuando no, no. Entonces acá, Rafael, hay que poner los puntos sobre las sillas y dictaminar qué va a pasar ahora. Si el ejército se queda en el poder, sería un golpe. Sí. Pero si se respeta el hilo constitucional, sería la restauración del orden constitucional que violó Evo Morales repetidas veces, ya mucho antes de las elecciones del 20 de octubre. Ahora, Andrés, quiero preguntarte sobre cómo consideras tú que va a recordar la historia a Evo Morales. Quizá fue un presidente democrático hasta ese referendo del 2016, por lo menos en apariencia, cuando trataba ganar más tiempo en el poder y le falló la apuesta y después se convirtió en un dictador. ¿O cómo crees tú que vaya a ser recordado Evo Morales? Yo creo que es todavía muy prematuro ver cómo la historia lo va a considerar, porque yo no descarto que él vuelva, como volvió Chávez, como volvieron varios otros. Pero lo cierto es que él ganó una elección en el 2005, se inauguró como presidente en el 2006, o sea, fue un presidente democráticamente electo. Pero la Constitución boliviana decía que solo podía cumplir 2 mandatos consecutivos. Y ahí se mareó y se volvió en un emperador de los Andes. Y quiso permanecer en el poder, y entonces cambió la Constitución para permanecer en el poder y sirvió un mandato más. Y después quiso quedarse otro mandato más, un 4º mandato. Como tú decías recién, convocó un plebiscito que, a pesar de que él lo convocó y puso todos los recursos del Estado para ganarlo, lo perdió. Y entonces inventó, cuando perdió eso, en lugar de cumplir con el mandato del pueblo, lo que hizo fue inventar o hacer este argumento ridículo de que si no se le permitía competir por un 4º mandato, se violaban sus derechos humanos. Entonces cambió la Constitución de vuelta, violó la Constitución y se presentó para un 4º mandato. Y después, cuando todo eso no funcionó, cometió fraude en las elecciones. Entonces, Rafael, acá lo que hubo no es un golpe, porque un golpe es cuando tú tumbas un presidente constitucional. Esto, después de las elecciones del 20 de octubre, no era un presidente constitucional. Era, llámalo como quieras, pero no era un presidente que estaba bajo el rigor de la ley.